Quiero que abran otra vez el Evangelio de Lucas, por favor, a el texto que se dio lectura. Y me gustaría otra vez leer algunos versículos. Quiero que presten atención a esos versos. Y voy a tratar de desarrollar un poco a ver por qué Lucas escribió esto. Acuérdense en que es un documento histórico escrito por alguien que tomó toda esta información y la escribió después que el Señor Jesucristo ya había ascendido al Padre. En el capítulo 23, si se van hasta el verso 32 y 33, dice, llevaban también con él, esto es, con Jesucristo, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el versículo 39 al 43 agrega, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, nosotros en este momento solemne te imploramos tu bendición para poder penetrar en esta historia y recordar lo que sucedió allí en ese lugar que llamamos el Calvario y qué implicancia tiene para nosotros hoy. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sentimientos le produce a usted los eventos de la cruz? Cuando se levantaron esta mañana y tal vez pensaron en venir a la iglesia, ¿qué sintieron? ¿Por qué están acá? ¿Qué es lo que les motivó a ustedes parar en la jornada y venir a la iglesia? ¿Están acá porque alguien les hizo una invitación? A lo mejor están acá por curiosidad de saber de qué se trata o cómo predican en la iglesia, qué es lo que se dice. Para algunos puede ser algún tipo de impulso religioso al cual estamos acostumbrados en estas sociedades judeocristianas. A lo mejor, no sé, un sentido de culpa, que si no viene a la iglesia está en falta con Dios por no haber cumplido con los ritos propios de lo que hoy llamamos la Semana Santa. ¿Por qué está acá? Lucas es un hombre interesante, es un hombre que, según nos dice al principio de este mismo Evangelio, se escribió dos extractos, dos libros, uno es el Evangelio y otro es el libro de los Hechos, que es un relato histórico de las primeras décadas del cristianismo en la era cristiana. Y déjeme decirle que Lucas era un hombre muy preparado. Con esto quiero desmitificar la idea equivocada que tienen muchos, que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento fueron personas sin educación, gente supersticiosa, gente que, no sé, se dirige a la gente tratando de venderles una historia, una fantasía, un mito.
y que como eran gente sin ilustración o sin preparación, creyeron cualquier cosa que se les decía. Bueno, déjeme decirle que Lucas es precisamente una de las evidencias de que esa idea es totalmente falsa. Lucas era un hombre altamente preparado, un médico y un hombre que no se dejaba mover fácilmente por lo que decía la gente. Tal es así que comienza el Evangelio dándonos un poco de información cómo es que se propuso hacer este trabajo. Y dice que se dedicó a investigar meticulosamente los eventos. Me puedo imaginar que fue buscando a los protagonistas, testigos que odiaban a Jesús, testigos que estaban a favor de Jesús, mucha gente que fueron los objetos de grandes milagros, gente que escuchó su predicación, quizás habló con los hermanos que tenía Jesús y mucha gente más. Y luego de haber investigado nos dice que puso en orden los sucesos de estos eventos para contárnoslos a nosotros. Así que no pensemos equivocadamente que los escritores del Nuevo Testamento fue gente ignorante o supersticiosa. No, señor, fue gente preparada y Lucas fue uno de ellos. Y es muy interesante al estudiar a Lucas que parece como si nos estuviese dirigiendo de lo general a lo específico en esta narración. Nos va llevando de la mano en un proceso que termina en un clímax. Y el clímax lo tenemos en el verso 46, donde dice que Jesús clamó al Padre diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego Lucas nos indica que habiendo dicho esto, expiró el Señor. Si bien es cierto que ese es el punto cúlmine de toda la narrativa, sin embargo, no va a cerrar todo esto sin antes mostrarnos una escena muy íntima con un individuo que fue colgado en la cruz. Hay dos, pero a lo menos se suscita una situación pero muy íntima, muy especial, con una de las personas que fueron colgadas al lado del Señor Jesucristo y que se describe, ustedes sigan bien con la Biblia, allí del verso 42 al 43. Mirando esto desde afuera es como si Lucas estuviese dirigiendo deliberadamente la narrativa para llevarnos de la mano y contemplar las diferentes actitudes que tuvieron las personas ante los eventos de la cruz del Calvario, hasta llegar a este punto donde hay un hombre de toda esa cantidad de gente que estuvo presente y mostrarnos cuál fue la actitud de ese hombre y qué lo diferencia de toda la gente que fue testigo de estos eventos bochornosos en la historia de la humanidad, de las cuales yo todavía hoy sigo convencido somos todos nosotros responsables. Vamos a mirar algunos detalles para que entremos en el tema. Noten ustedes, por ejemplo, en el verso 27 del capítulo 23, que Lucas describe una gran multitud. Y tomen nota ese adverbio porque está tratando de indicarnos que no fue un puñado de gente que estuvo presente en este suceso. Y se trata de una gran multitud que en un sentido podemos decir que es representativa de toda la raza humana, de todas las personas que contemplan estos eventos de la cruz. Y entre ellos vemos algunos personajes que son muy interesantes para que miremos un ratito y tratemos de ver de qué manera nos relacionamos con estos personajes que describe Lucas. Vuelvo a insistir, Lucas es un hombre que escribió el Evangelio justamente para dirigirnos a nosotros a mirar a este crucificado, al Señor Jesucristo. En primer lugar, verso 26 nos va a insertar en su narrativa quienes cargan una cruz por imposición. Llevándole a Jesús, dice, tomaron a un cierto Simón de Cirene es una localidad, que venía del campo, y dice que le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Este señor no tomó la cruz por cuenta propia. No es un hombre que miró los sucesos, fue conmovido y entonces decidió tomar, estaba dispuesto a llevar, en un sentido, la cruz del Señor Jesucristo. No, se la pusieron por imposición. El hombre caminaba, los romanos tenían estas cosas, y entonces vieron que Jesucristo ya caía bajo el peso de las heridas, la deshidratación probablemente, y una serie de cosas, y entonces ya no podía llevar el pesado madero, así que lo agarran a este señor de prepo y le ponen el madero encima y le dicen, tú vas a cargar ese asunto. Simón pasó a ser de un simple transeúnte que nada tenía que ver con esta historia a una víctima de las circunstancias. Para muchas personas en estos días, este asunto de recordar la crucifixión de Cristo se trata simplemente de un asunto de imposición. No nos interesa en lo más mínimo. Puede ser que nuestros padres nos hayan impuesto venir a la iglesia. Puede ser que la cultura religiosa nos impone una obligación moral, por lo menos este día, de venir a la iglesia. Puede ser la religión misma, que de alguna manera se ha colado en nuestra psiquis y nos empuja, nos impele a tener que visitar un templo, una iglesia, para entrar en los ejercicios espirituales que tiene que ver con la Semana Santa. Pero en el fondo no hay, en estos casos, de personas que se sienten que han sido impuestos con esta práctica, no hay un interés por lo que significa realmente los eventos de la cruz hace 2000 años atrás. Simplemente vamos de paso. Y entonces chocamos con las circunstancias. Nos impusieron esta fecha que hoy todos recordamos. Después de hacer lo que se nos impone por ciertas fuerzas que no comprendemos, volvemos a nuestros quehaceres de donde venimos, seguimos caminando, seguimos nuestro rumbo. Y quizás inclusive yéndonos, maldiciendo y recordando con mala impresión la experiencia por la cual hemos atravesado. Lucas describe también verso 27, la gente que llora detrás de una figura religiosa de veneración. Al principio del verso 27 dice, le seguía gran multitud del pueblo. Es decir, acá vemos que pasa de lo simple, de un individuo, a lo general. Notamos que acá tenemos el grueso de la gente, de todo el relato que describe Lucas. Una descripción general de los protagonistas de la historia. Acá tenemos de todo un poco, gente de todo tipo. Y entonces, fíjense qué interesante, porque va pasando de ese grupo de gente a un grupo específico, que son unas mujeres que estaban allí. Hagamos de cuenta a ver si están al tanto de la tecnología contemporánea. ¿Saben todos lo que es un dron? Esos aparatitos que flotan ahora y muchas veces llevan una cámara, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que la panorámica que nos está describiendo Lucas es como si estuviésemos viajando en un dron. Y entonces primero el dron apunta a este Simón. Luego dirige la vista hacia toda la multitud para que contemplemos el cuadro. Y luego lo que va a hacer es dirigir la cámara a un grupo específico de toda esa gran multitud, y nos dice allí, un grupo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mujeres que quizás cuando se enteraron de que el final de Cristo venía, hicieron preparativos, se hacen penitencias, se hace luto, se hace la famosa procesión delante de la cruz. Estas son las personas que se identifican con la tragedia de la historia, pero no llegan a entender jamás su verdadero significado y pierden la oportunidad de apropiarse de lo que Dios quiere hacer a través de ese evento de la cruz. Lo
Lo que llama poderosamente la atención acá no es la gente y su espíritu religioso, hasta cierto punto yo diría casi supersticioso, sino las palabras mismas del Señor Jesucristo que les dice a estas mujeres, que les está indicando en un sentido que no deben llorar por el Señor, sino que deben llorar por ellas mismas. Esto es algo que nos llama poderosamente la atención, porque estas mujeres con toda sinceridad veían el sufrimiento de Jesús y lamentaban por él, pero el Señor considera que esas son lágrimas desperdiciadas, son lágrimas que están mal enfocadas. Y la razón es porque las lágrimas de estas mujeres y las tuyas y la mía y de cualquier persona que no entiende el significado detrás de este sacrificio de Cristo, son lágrimas que no pueden cambiar jamás nuestra condición ante la justicia divina. Las lágrimas no lavan mi pecado. Las lágrimas no pueden limpiar mi culpa delante de Dios. Las lágrimas abundantes que derramemos en estos días no conquista el corazón de Dios para que zafemos de la justicia divina. Son lágrimas que simplemente mojan nuestros rostros. Cuando Dios ve a la gente que llora por lo que le hicieron a Cristo, no conmueve su corazón. Lo que conmueve el corazón de Dios es cuando la persona que llega a entender el mensaje de la cruz se lanza a buscar la compasión y la misericordia de Dios, implorando desesperadamente su perdón y su bendita salvación. Esa persona impresiona a Dios, no los que hacen procesiones detrás de la cruz derramando lágrimas. Jesús dice ahí en el verso 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor les está diciendo, ustedes están enfocando mal el llanto, están enfocando mal las lágrimas. Deberían llorar no solamente por la condición en la que se encuentran ante la justicia divina, sino las consecuencias que van a tener que padecer por ello. A pocos años del Señor pronunciar estas palabras, vino una catástrofe en Jerusalén, la destrucción total de la nación y la dispersión del pueblo. Volvieron otra vez a sus tierras después de 2000 años, casi, en el año 1948 de nuestra era cristiana. El Señor Jesucristo, cuando predicaba el famoso Sermón del Monte, eso está en el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, comenzó con una serie de bienaventuranzas, y una de esas bienaventuranzas es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es muy interesante porque mucha gente interpreta equivocadamente las palabras de Jesús, pensando que cuando el Señor dijo bienaventurados los que lloran, se refería a las personas que sufran por la enfermedad, pérdida de alguien, el dolor, la persecución y ese tipo de cosas. Que el llanto tiene que ver con nuestro dolor por las cosas que padecemos. Cuando en realidad Jesucristo estaba diciendo bienaventurados los que lloran al despertar a la realidad de la ofensa que hemos producido a Dios por causa de nuestro pecado. Cuando nosotros llegamos a entender el mensaje del Evangelio y cuán comprometida es nuestra condición delante de Dios. Y está el dolor que produce en el alma, que caemos con lágrimas en los ojos. Imploramos de alguna manera que Dios nos perdone. Y Jesús dice, los tales, los que lloren así, serán consolados por Dios. Estas mujeres no lloraban en esos términos. Lloraban simplemente porque veían a un hombre llevar la cruz. Pero eran parte de la multitud, la gran multitud, que eran testigos de semejante y bochornosa escena. Hermano querido,
el Señor dice que la cruz no debe suscitar el llanto por Él, sino el llanto por nosotros mismos. Y si nosotros no tomamos nota de esto, vamos a padecer las consecuencias de no prestar atención. Nos dice el Señor Jesucristo, porque he aquí vendrán días, verso 29, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, hablando de ese momento, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Es una escena terrible. Lo que está diciendo que el evento que se va a desatar es tan terrible y tan doloroso que preferirán ser aplastados por las montañas antes que saborear la hiel y el dolor de lo que va a venir. Nos dicen las Escrituras que un día este mundo será juzgado y desearemos que los montes caigan sobre nosotros y ninguno de nosotros podremos escapar de la ira de Dios si le damos la espalda al mensaje de la cruz que se predica todavía en este periodo de Santa Gracia. ¿A dónde irás para esconderte? ¿Dónde te esconderás? ¿Qué cueva protegerá tu vida delante de la justicia de Dios que demandará cuentas de nosotros? La cruz es el único refugio que tenemos para zafar de la justicia divina. Un tercer elemento que describe acá Lucas es quienes apuestan a las reliquias históricas de la religión. Ahí en el verso 34, en la segunda parte, dice que los soldados fueron los que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esto lo sabemos en conjunción con otros evangelistas que nos dan mayores detalles que Lucas. Lucas simplemente sintetiza la situación, pero entonces acá tenemos a personas que estaban apostando para ver quién se quedaba con los restos de este gran personaje que había pasado en esa generación. Si mucha gente se aferra a reliquias, a relicarios, nos agarramos y confiamos en amuletos y estampillas religiosas, recordatorios a lo mejor que hemos estado haciendo algún tipo de práctica religiosa, pensando equivocadamente que esa acción puede de alguna manera exonerarnos de la justicia divina. En estos días sucedió una tragedia tremenda en Francia. Creo que todos están al tanto acerca del incendio que destruyó gran parte de la estructura de la Basílica de Notre Dame. Y llama poderosamente, es una reliquia histórica, tiene 800 años ese edificio del mundo cristiano europeo. Pero parece mentira como incluso hoy estaba leyendo que una persona vio entre las llamas y el humo la imagen de Jesucristo. Fíjense ustedes hasta qué punto llega el empuje supersticioso en la gente. Nos aferramos a cosas materiales que evocan la religión. Y no nos aferramos de Jesucristo, que es el corazón de nuestra religión, para salvación de nuestras almas. Es una cosa increíble. A fin de cuentas, entonces, lo que tenemos es el siguiente cuadro. De entre esa gran multitud que describe acá Lucas en el versículo 27, tenemos, número 1, gente pasando, verso 26. Número 2, gente llorando, verso 27. Número 3, gente mirando, verso 35. Número 4, gente burlándose del Señor, verso 35, la segunda parte. Y verso 36, gente que inclusive acumula a este atropello que se está haciendo contra el justo Hijo de Dios. Una excelente descripción del mundo y de la sociedad a través de la historia. Es como nosotros abordamos durante los tiempos los sucesos que tienen que ver con la cruz y la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros tuviésemos que tomar un par de frases que resuman la condición de la gente en este relato de Lucas,
Pienso que nos serviría mucho el verso 27 y el verso 35. Dice el verso 27, otra vez, le seguía gran multitud del pueblo. Y luego en el verso 35 dice, y el pueblo, ese pueblo, dice, estaban mirando. A veces nosotros cuando manejamos por la ruta y vemos en la avenida, ¿no es cierto?, donde manejamos un accidente, la gente tiene esa tendencia, es un fenómeno psicológico esto, de aminorar la marcha, ¿no es cierto? Hay cierta actitud mórbida. Aminoramos la marcha para ver los sucesos y no aminoramos la marcha para ver un montón de fierros retorcidos. Aminoramos la marcha para ver si la persona está ahí adentro de los fierros retorcidos o si vemos miembros desparramados por la ruta, por el asfalto. Eso es algo que llevamos, no sé, esa curiosidad mórbida que tenemos la gente. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá. Un montón de gente dejó sus tareas, pararon todo lo que estaban haciendo para ir y seguir a estos tres, especialmente uno de ellos, Jesucristo. Y nadie salió a defender o a gritar que se está cometiendo un acto de injusticia. Simplemente miraban lo que estaba sucediendo. Eso es precisamente lo que estuvimos practicando los últimos 2000 años nosotros. Sencillamente la sociedad humana lo que ha estado haciendo es seguir mirando. Mirando año tras año, en esta fecha, a un hombre colgado de un poste hace 2000 años atrás. Parece mentira, pero ese es precisamente lo que hemos hecho cuando se trata de estas fiestas. Mientras tanto, mientras seguimos mirando, ciertamente a algunos se les impone, como ya dijimos en el caso de este señor llamado Simón, se le impone los conceptos de la religión, se los obliga a ir a la iglesia, es decir, los elementos y las prácticas que evocan los eventos de la cruz. Otros se dedican a enlutarse y por supuesto están los que se burlan de todo esto como si es algo para reírse realmente. Y entonces, terminando todo, nos vamos para casa, mañana volvemos a los quehaceres y esperamos que venga el otro ciclo, el otro año, cuando quizás otra vez, por el mismo patrón de conducta, volvemos a recordar estos eventos de la cruz. Nada de eso puede cambiar nuestra condición delicada que tenemos delante de Dios. Absolutamente nada de lo que hagamos puede convencer al corazón de Dios a atraernos a su presencia y perdonarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Estamos en serios problemas. Si hay algo que contrasta notablemente entre la actitud de toda esta gran multitud y la de Cristo en lo tocante a nuestra condición, es lo que tenemos expresado en las mismas palabras del Señor Jesucristo ahí en el verso 34. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros podemos hacer esa declaración de Jesús en una forma extensiva, incluyéndonos todos los hombres a través de la historia. No solamente esta gente de la gran multitud no sabía lo que estaban haciendo, pero nosotros hoy no sabemos lo que estamos haciendo, porque seguimos ignorando el mensaje de la cruz. No sabemos lo que hacemos cuando ignoramos el mensaje. No sabemos lo que hacemos cuando simplemente hacemos luto por el sacrificio de Cristo Jesús. No sabemos lo que hacemos cuando nos burlamos de las advertencias que nos hace el Señor Jesucristo si no prestamos atención al mensaje del Evangelio. No sabemos lo que hacemos cuando nos burlamos inclusive de la persona misma del Señor Jesucristo colgado en esa cruz. El apóstol Pablo escribió unos años después de todos estos sucesos a unos hermanos en la iglesia de Corinto
Y él dice unas palabras que son muy interesantes, son cautivantes lo que dice este hombre. En el capítulo 2, versos 7 y 8 de Primera de Corintios dice esto: hablamos, los que predican, el apóstol Pablo y los apóstoles en aquel entonces, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto es lo que me llama la atención: la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo le está predicando a la gente y está diciendo: si realmente supiésemos lo que estamos haciendo, ni siquiera nos hubiésemos atrevido a colgar al Señor Jesucristo de una cruz. Nosotros somos responsables de esos episodios. Es cierto que Dios tenía esto predestinado. No fueron los hombres en realidad los que crucificaron a Cristo. Cristo se entregó a la muerte de la cruz para que nosotros podamos encontrar el perdón de nuestros pecados a través de su bendito sacrificio. En otras palabras, cuando el hombre repudia la obra de Jesucristo en la cruz, no sabe realmente lo que está haciendo. No sabe que está sellando su destino eterno. No sabe esa persona que está dejando pasar la única esperanza posible de salvación, de perdón, de vida eterna en Cristo Jesús. No sabe que en la cruz el amor de Dios es ofrecido gratuitamente para que podamos recibir entonces la invitación a entrar al reino de los cielos. Y entonces lo vemos ahí a Jesús orando al Padre por esa ignorancia del hombre en sociedad. Ruega por su perdón, perdón que jamás será concedido a menos que doblemos nuestras rodillas y aceptemos no solo la persona, sino la obra que el Señor Jesucristo hizo al entregar su vida a esa muerte violenta, brutal, que se efectuó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. En definitiva, mi querido hermano y amigo, la actitud que manifiestan los hombres frente a la cruz está perfectamente ilustrada entonces, y es interesante como Lucas nos va llevando en esa dirección, está representado en los dos malhechores que fueron colgados al lado de Jesucristo. Vuelvo a repetir, miren cómo este hombre, con una pericia que solamente la podemos contemplar porque fue dirigida por el Espíritu de Dios, nos lleva de un hombre a una gran multitud, un grupo de mujeres, soldados haciendo apuestas, la gente que se burla, y termina toda la escena en dos personas con el Señor en el centro. Dos individuos colgados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y lo que está tratando de mostrarnos Lucas es la síntesis de las actitudes frente a la cruz de Cristo. La humanidad está dividida en dos grandes grupos. Uno de esos grupos representado en uno de estos hombres colgados de la cruz. Los que piensan en la salvación en términos circunstanciales. Este es el hombre que está colgado allí. Si ustedes ven un poquito en el verso 39 que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Fíjense ustedes qué curioso. Maltrataba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, no te olvides de nosotros. Esta es la típica persona que, como el malhechor, se quiere salvar de circunstancias apremiantes en la vida. Cuando pasamos por problemas y entonces queremos que alguien nos saque de esas situaciones. Pensamos en las circunstancias, no en lo que está más allá de las circunstancias, mucho menos en la vida eterna, cuando tengamos que dejar este mundo. Si nos echaron del trabajo, queremos que nos salven. Tenemos un riesgo financiero. Tenemos una enfermedad, queremos que alguien inmediatamente saque la vara mágica y nos toque y nos sane inmediatamente. Vamos corriendo a las iglesias para que nos sanen las enfermedades, para que nos den un buen trabajo. Ni nos acordamos después del Señor.
pero salimos corriendo para que el Señor cambie nuestras circunstancias. Bueno, ese es el tipo que tenemos acá representado en este Señor. Sálvame, por favor, de esta situación. Sálvame de tener que morir en esa cruz. Es decir, queremos que se nos salven de los problemas del momento. Este hombre es un delincuente. Este hombre no era una mano santa. Este no era un hombre que no debía estar en ese lugar. Era un malhechor. Verso 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Verso 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. Y verso 39 dice, y uno de los malhechores. Caballeros, este no era un buen hombre de la sociedad, un hombre que se preocupó por ayudar al prójimo, comportarse bien, tener una conducta íntegra delante de Dios. Era un delincuente, un reo, un mal habido. Ahora, ¿qué hace este señor, este delincuente, este malhechor? Lo primero que hace es no reconocer su responsabilidad. Este caballero tiene una alta estima de sí mismo. No debe estar en ese sitio. No debe ser penado. No asume la responsabilidad de su delincuencia. Número 2, no reconoce que es un delincuente que tiene una deuda que pagar con la sociedad. Ese hombre no está allí por ser buena persona. Ha delinquido con la sociedad. Número 3, mucho menos reconoce algún tipo de deuda ante Dios. Porque si dijésemos no ve el asunto lo que hizo con la sociedad, pero a lo menos las circunstancias lo lleven, como hizo el otro, de pensar en el momento final y decir, ¿en qué condiciones estoy delante de Dios antes de dejar este mundo? Pero ni siquiera eso este hombre tenía lugar para concentrarse y pensar en su condición o su deuda delante de Dios por causa de su pecado. Este hombre no estaba ahí por accidente. Este hombre no estaba ahí por algún tipo de persecución política o persecución social o persecución ideológica o por algún tipo de, qué sé yo, error administrativo por parte de los funcionarios públicos. No, señor, estaba allí porque era un delincuente. Un hombre que tenía una alta deuda, no solo con la sociedad, sino y exclusivamente con Dios, por causa de sus pecados. Está allí porque es un criminal. Está allí porque se lo merece. No solo un criminal ante la sociedad judía y romana, pero especialmente un criminal ante los ojos de Dios. Y la cuarta cosa que notamos es que un hombre que no tiene el mínimo temor de Dios, no teme a Dios. Y eso lo sabemos porque el otro delincuente lo increpa y le dice en el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? El apóstol San Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, hay unas cosas que son muy interesantes que dice el apóstol y que sí nos toca a nosotros. Nos identifica con ese individuo que está colgado en la cruz. Pablo dice en el capítulo 3, verso 23, que estamos, por causa del pecado, estamos destituidos, estamos enajenados, estamos separados eternamente de la gloria de Dios. Nosotros pensamos equivocadamente porque vamos llorando detrás de la cruz que eso va acumulando méritos con Dios, diciendo qué lindo, cómo aman a mi hijo que está sufriendo, y que por alguna razón estamos acumulando en la balanza créditos para que Dios nos permita entrar al cielo. No, Señor. Dice, por cuanto todos pecaron, no algunos en la sociedad, sino todos pecaron, están destituidos, enajenados, apartados de la gloria de Dios.
Y no solamente eso, pero 3 capítulos más adelante en este mismo libro el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, verso 23, que la paga, las consecuencias de ese pecado es la misma muerte. Separados eternamente de Dios y tenemos que encarar la muerte y después de la muerte el juicio. El apóstol Pablo en el capítulo 3 dice estas palabras que son tremendas. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides o serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Y por qué todo esto? Y Pablo cierra todo esto en el verso 18 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que hacía este hombre. Manifestar una carencia de temor al juicio de Dios. Toda esta multitud debió de haberse tirado de cabeza a los pies de esa cruz, implorando el perdón por el cual el Señor Jesucristo intercedía por ellos. Y luego que Jesucristo murió y ascendió, Pablo tiene que predicar y exhortar a la gente diciendo que no hay temor de Dios en la sociedad. Y hoy miramos cómo después de 2000 años la sociedad siguió corriendo por este mundo en una forma desenfrenada, forajidos delante de Dios. Y no nos interesa la cruz. Y la razón es porque no tenemos temor de Dios y su justicia. Este es el hombre que solo piensa en el ahora. Es el hombre que piensa en esta vida biológica. Este es el típico hombre que forma parte de esta multitud que describe acá Lucas en el verso 17 y que se paraba solamente para mirar un espectáculo, una escena que estaba tomando lugar en la historia. Todos ellos, todos, sin ninguna excepción, de principio a fin, eran culpables de delito ante la justicia del Todopoderoso. El pecado nos hace culpables delante de Dios. Nuestra indiferencia a la cruz del Calvario nos hace culpables delante de Dios. Todos merecemos morir en una cruz. Todos merecemos que Dios nos dé la espalda. Todos merecemos que Dios cierre sus ojos a este mundo y que lo deje perecer en su propio destino, como este malhechor que estaba a punto de entregar su vida. Aunque está directamente envuelto, todavía este señor se niega a reconocer la necesidad en esta hora final, porque está muriendo en la cruz. ¿De qué manera se va a salvar este hombre? Uno podría pensar, bueno, a ver, si yo estoy colgando en la cruz, toda la gente, algunos se están burlando de mí, cometí delitos contra la sociedad, merezco esto, y ahora tengo que cruzar el umbral de esta existencia, por lo menos en ese punto cúlmine de decir, bueno, Señor, a ver, acuérdate de mí porque acá estoy en serios problemas. Pero no, Señor, está pensando en bajar, está pensando en seguir haciendo sus fechorías delante de la justicia divina, ignorando al Señor de la cruz que le puede dar la salvación y la vida eterna. Aunque les parezca mentira, esa actitud del malhechor estaba en el corazón de casi cada persona que estaba en esa gran multitud, que simplemente estaban mirando los eventos de la cruz. El segundo individuo es extraordinario, porque ahí notamos la diferencia entre estos hombres, porque los que acá tenemos representados a los que reconocen su culpa,
asumen su responsabilidad y se arrojan a la clemencia divina. Otra vez, en el verso 41 y 42, es una escena elocuente que retrató Lucas para que nosotros meditemos y reflexionemos en esto. Este hombre hace las siguientes cosas. En primer lugar, por lo que vemos ahí, en esos versículos, es que acepta, contrariamente al otro, acepta su responsabilidad. Porque dice, nosotros justamente padecemos. Yo no estoy acá por una injusticia social o un delito de juicio. No, Señor, acá es donde debemos estar nosotros. Merecemos esto. Así que asume su responsabilidad. La segunda cosa es que reconoce el valor de la justicia, porque dice, justamente padecemos, se está ejecutando justicia a lo que hemos hecho. No merecemos que se haga otra cosa. Se tiene que adjudicar a estas personas un acto justo de represalia. Y la tercera cosa es que confiesa su culpabilidad. Porque dice allí, justamente padecemos y recibimos lo que merecen nuestros hechos. ¿Se da cuenta la diferencia entre los dos personajes? Ahora, cuidado, no nos salgamos de la línea, porque, atención, a este hombre no lo podemos ver como mejor que el otro hombre, porque realmente no era mejor que el otro. Este hombre es un malhechor. Es un delincuente. Está colgado de la cruz por delinquir. Por lo tanto, no podemos mirarlo a este como distinto al otro o mejor que el otro. No, Señor, los dos son representados como delincuentes que merecían los sufrimientos que estaban padeciendo bajo la ley romana. Es tan culpable como el otro individuo. No es diferente, es absolutamente igual. Y es por eso que lo colgaron de una cruz, ¿sabe? Este hombre no merece más que el otro. Este hombre no es más importante o de mayor valor que el otro delincuente. No tiene más derechos que el otro delincuente que está colgado del otro lado. Este hombre no puede hacer más por sí mismo que lo que hace o puede hacer el otro individuo. Pero a diferencia del otro hombre, a pesar de que merece todo lo que tiene, y aquí es lo que llama poderosamente la atención, es que en su condición desesperada implora a Jesucristo, no que lo baje de la cruz, sino que cuando termine todo el asunto, Señor, yo sé que tengo que presentarme al juicio y por favor toma cuidado de mí, encárgate de mi situación. Dice, cuando vengas en tu reino, dice, acuérdate, por favor, acuérdate de mí. O sea que recurre este hombre al único el único medio de salvación que él tiene a su alcance en este momento crucial de su vida. Pone toda su esperanza en este Jesús que están crucificando. Porque no había otro medio de salvación para él. Y es así que reconoce la posibilidad de salvación, de perdón, en la persona del Señor Jesucristo. Supongamos por un momento que el Señor Jesucristo hubiese atendido la petición del primer delincuente. Supongamos que cuando el Señor le dijo, Señor, sálvate a ti mismo y por favor, tiranos una mano acá, porque estamos en problemas. Y el Señor hubiese roto los clavos, hubiese hecho un milagro que podrían haberlo hecho tranquilamente, o podía llamar a un ejército de ángeles que bajen del cielo y saquen los clavos, sane milagrosamente, así en forma instantánea, y luego con la palabra baje a este delincuente, baje al otro delincuente, zafan de la situación crítica, toda la gente saldría corriendo despavorida, los soldados estarían dejándose de macana de jugar con los dados y a ver quién sale primero, sálvese quien pueda, y todo el mundo espantado, horrorizados, estarían corriendo por todas partes, huyendo de la situación. ¿Y entonces qué? Lo único que hubiesen ganado estos dos individuos es postergar la muerte, dilatar el momento en que tienen que presentarse delante del gran juez. Podrían haber salido diciendo, jaja, me burlé de la muerte. ¿Por cuánto tiempo?
10 años, 20, digamos 40 años, 50. Yo no creo que puedan vivir más de 100 años. Si los delitos que cometían no los hacía morir prematuramente en algún choque con los soldados romanos en algún momento o a la vuelta de la esquina. Y después de la muerte, ¿qué iban a hacer? Ya no tenían a Jesús en el medio para pedirle ayuda. ¿De qué les hubiese servido salvarse de la circunstancia si el Señor Jesucristo hubiese respondido o atendido la petición de este hombre? Si no se resolvía el problema de su situación delante de un Dios justo, de quien se demanda el juicio de estas personas. ¿De qué forma hubiésemos podido zafar de presentarnos delante de ese juez cuando eventualmente tenían que encarar la muerte? En cambio, este hombre renuncia a la hora para poner su confianza en el después, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Uno ponía su confianza en las posibilidades de quedar libre en este asunto. El otro puso su confianza en la posibilidad de la salvación en Cristo Jesús para el otro mundo. Uno mira por lo temporal, el otro mira por lo eterno. Y la respuesta de Jesús a este hombre, a mi entender, no sé, esta es mi opinión personal, es una de las escenas más hermosas y contemplativas de toda la palabra de Dios de principio a fin. Las palabras de Jesús son una muestra de la magnitud del amor y la gracia de Dios para quienes le piden, le suplican su perdón y su salvación. Jesús le dice, en este día te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi querido amigo, para ir cerrando los cabos, entendamos de una vez esto nosotros, todos nosotros somos malhechores. Tú y yo. En cuanto al estándar de la justicia divina, tal vez no eres un robabanco, un maleante como estos, pero en cuanto a las demandas de la justicia divina, ya te leí lo que dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción, tú y yo, todos, y los que nos precedieron en la historia, todos tenemos una deuda que no podemos pagar con Dios. Todos somos malhechores, todos recibimos y vamos a recibir lo que merecen nuestros pecados. Todos debemos pagar la condenación eterna por causa de nuestras fallas con el Señor. No podemos cambiar nuestra condición por nosotros mismos. No podemos cambiar nuestra sentencia por nosotros mismos. Y tampoco podemos cambiar nuestro destino eterno por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos al Señor colgado en una cruz. Porque es en esa cruz donde Dios descargó su juicio, donde se cargaron todos nuestros pecados en los lomos de Cristo Jesús, y Dios entonces lanzó su justicia sobre ese pecado para poder entonces dejarnos a nosotros en la condición de recibir su perdón y de esa manera la seguridad de la vida eterna. Pero solamente reciben eso los que apelan incondicionalmente a la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. En conclusión, Lucas se sentó a investigar todas estas cosas y luego a escribirlas para un tal Teófilo, nos dice al principio del Evangelio, con el propósito de que entienda mejor las cosas que le habían enseñado acerca de la persona y obra de Jesucristo. Y él dejó este evangelio para que la posteridad pueda meditar en estas cosas. Lo que Lucas quiere es lo que Jesús quería hacer de esa cruz. Y es que todos nosotros ahora hagamos lo que hizo ese malhechor. Un individuo, una situación personal, no la gran multitud que es una reacción en masa, sino lo que hace un individuo de entre toda esa multitud, este delincuente que merece el castigo. Pero lo que quiere es que nos lancemos a la compasión divina
que clamemos por su perdón. Y de esa manera Dios, por gracia y por amor, nos extiende su bendita salvación, la vida eterna, la tranquilidad. Todos somos miembros de esa multitud que mira en esta escena que nos relata Lucas. Todos somos malhechores ante la justicia divina. Eso es lo que quiere que entendamos este hombre llamado Lucas. Y es por eso que nos plasmó la narrativa con este evento tan especial, tan interesante. Este hombre entregó su vida a Cristo y Cristo le concedió no solo el perdón de sus pecados, sino además la vida eterna. Y eso es lo que el Señor Jesucristo proclama hoy desde los púlpitos a través de esta historia, y es lo que quiere hacer contigo, darte esa vida eterna, darte el perdón que le dio a este delincuente. Deja de ser un delincuente delante de Dios, extiende tus brazos a Cristo, arrójate a tus pies, a tu gracia misericordiosa, y deja que te dé ese perdón, que tú puedas estar con Él en el paraíso. Tú puedes hacer como hizo Simón. Puedes hacer como hicieron estas mujeres que lloraban. Puedes hacer como hizo la multitud que miraba. O hacer lo que hicieron algunos que se reían. Puede ser que por ahora zafes del juicio de Dios. Salgas de la iglesia, mañana vayas a tus quehaceres, pero solamente estás gambeteando el momento. Estás dilatando tu encuentro con Dios. Pero se te está acabando el tiempo. Eres un malhechor, a lo menos ante la justicia divina. Y hasta que no vengas y le pidas perdón a Dios y que te salve, seguirás siendo un malhechor. Y si continúas en esa obstinación, como aquel que se olvidó y se burló de Cristo, morirás como un malhechor ante la justicia divina. Y ya no habrá más nada que se pueda hacer por tu alma. Dios hoy nos está llamando a esa cruz, y no tanto al instrumento del dolor, sino al hombre que sufrió en ese instrumento de dolor. No a la cruz, sino al hombre de la cruz, la persona de Jesucristo. Por eso Él vino a dar su vida hace 2000 años atrás, para continuar otorgando la salvación, el perdón de los pecados a todos aquellos que con fe imploren su favor, que no merecemos. Quiera Dios que esta no sea una fecha más en el calendario religioso, sino que sea hoy el principio de un destino seguro en la salvación en Cristo. La decisión se la dejo a cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por haber usado a este hombre hace 2000 años atrás para recoger toda esta información y hacer un compendio. Hoy, después de tanto tiempo, podemos revisar lo que este hombre relató y podemos entender cuál fue su propósito. Y te damos gracias por eso. Tú preservaste milagrosamente este evangelio que relata los sucesos de la cruz y cuál fue el propósito de eso. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque vivimos en pecado. Perdónanos porque vivimos en un mundo pecador. Perdónanos porque estamos, Señor, ignorando el mensaje de la cruz. Y es por eso que nos arrojamos a tu gracia, a tu misericordia, y te imploramos entonces, en el nombre de Jesucristo, que nos otorgues la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Limpia nuestras manchas, haznos de nuevo, Señor, regenera nuestras vidas. Si hay alguien en esta ocasión que no te conoce, que no ha aceptado esta salvación preciosa, te imploro, Señor, en el nombre de Cristo, que muevas tu Espíritu Santo y traigas convicción a esa alma o esas almas, si fuera el caso, para que ellos puedan apropiarse de este regalo precioso, que es el perdón y la salvación y por ende la vida eterna. Porque te lo pedimos, oh bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.